¿Te has preguntado alguna vez qué sucedió en los días antes del gran diluvio que marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad? Este análisis del capítulo 6 del libro Génesis y la narrativa de Noé nos ofrece una visión fascinante de un mundo sumido en la corrupción y la maldad, y de un hombre justo que encontró gracia ante los ojos de Dios en medio de la oscuridad. Te invito a quedarte hasta el final del video, para que llegues al fondo de la historia de Noé y las lecciones intemporales que podemos extraer de ella para nuestras vidas hoy. Iniciaremos este análisis del capítulo 6 del libro de Génesis, versículo 1, el cual dice: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Este versículo marca un momento en la narrativa en el que la población humana estaba experimentando un crecimiento y aumento en número. La frase cuando comenzaron los hombres a multiplicarse indica el inicio de un periodo de expansión demográfica. Este desarrollo poblacional puede interpretarse como el cumplimiento del mandato divino inicial de creced y multiplicaos dado a la humanidad en el relato de la creación. La referencia al aumento de la población establece el contexto para los eventos que seguirán, sugiriendo que la expansión demográfica podría haber contribuido a la corrupción y la maldad que eventualmente llevó al juicio divino del diluvio. Además, este pasaje también puede destacar la responsabilidad y la libre voluntad de la humanidad en sus acciones, ya que el crecimiento poblacional es seguido por consideraciones éticas y morales que desencadenan la intervención divina. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y les nacieron hijas. La inclusión de esta declaración implica el nacimiento de hijas en la comunidad o linaje al que se hace referencia como hijos de Dios. La mención de hijas sugiere un desarrollo natural en la continuidad de la vida y las generaciones. Sin embargo, la relevancia de este detalle radica en la conexión inmediata que establece con la frase anterior que menciona a los hijos de Dios. Este segmento establece el escenario para el próximo giro en la narrativa, donde los hijos de Dios toman a las hijas de los hombres como esposas, lo que lleva a situaciones que contribuyen a la corrupción y maldad en la tierra. La referencia a las hijas sirve como un preludio para la interacción entre estas dos categorías de seres, y la trama posterior se desarrollará en torno a las consecuencias de estas relaciones. Continuamos este análisis del capítulo 6 del libro de Génesis, versículo 2, el cual dice: que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Este fragmento presenta un giro en la trama al indicar que los hijos de Dios reconocieron la belleza de las hijas de los hombres. La interpretación tradicional sugiere que los hijos de Dios podrían ser entendidos como seres celestiales o ángeles, mientras que las hijas de los hombres son mujeres humanas. La atracción hacia la belleza de las mujeres humanas implica una transgresión de los límites entre lo celestial y lo terrenal. Esta interacción entre seres celestiales y humanos se percibe como una violación de la orden divina, ya que introduce elementos sobrenaturales en la esfera de lo humano. Esta atracción será un factor importante en el desarrollo de la narrativa, llevando a consecuencias significativas que contribuirán a la corrupción general de la humanidad. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas.
Esta elección y unión van más allá de una simple observación y sugieren una intervención directa en asuntos humanos por parte de seres celestiales. La expresión escogiendo entre todas implica una selección deliberada y personal, lo que refuerza la idea de que los hijos de Dios tomaron decisiones activas en su interacción con las mujeres humanas. Esta acción se presenta como una transgresión, ya que implica una mezcla de lo divino con lo humano de una manera que no está en línea con la voluntad divina. La narrativa sugiere que esta unión especial resultará en consecuencias significativas para la humanidad y desencadenará la ira divina. Continuamos este análisis del capítulo 6 del libro de Génesis, versículo 3. El cual dice: Y dijo Yahvé: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. De este versículo iniciaremos con esta frase: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. En este pasaje, Dios comunica una limitación a su paciencia con la humanidad. La frase no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre indica que Dios ha observado la creciente corrupción y maldad de la humanidad y que ha llegado el momento en que su paciencia llega a su límite. La palabra contenderá sugiere una lucha o conflicto entre el espíritu divino y la conducta humana. Dios, al expresar esta declaración, indica que la paciencia y tolerancia divinas tienen un límite y que el juicio está próximo debido a la persistente maldad de la humanidad. Este pasaje establece la necesidad de una intervención divina para poner fin a la corrupción y restaurar la justicia. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. En esta frase, la descripción de la humanidad como carne enfatiza su naturaleza mortal y limitada. La palabra carne se utiliza a menudo en la Biblia para resaltar la fragilidad y debilidad humanas. La segunda parte de la frase, serán sus días 120 años, ha sido interpretada de diversas maneras. Una interpretación común es que esto establece un límite de 120 años antes de que Dios traiga el juicio en forma de un diluvio. Algunos consideran que este límite se refiere a la duración de tiempo que la humanidad tiene para arrepentirse antes del juicio divino. Otros sugieren que se refiere a la esperanza de vida promedio de las personas en ese momento. En cualquier caso, esta frase señala un cambio en la relación entre Dios y la humanidad, marcando un límite de tiempo antes de un evento significativo, ya sea un juicio inminente o un ajuste en la longevidad humana. Continuamos este análisis del capítulo 6 del libro de Génesis, versículo 4. El cual dice: Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: Había gigantes en la tierra en aquellos días. En esta parte del versículo introduce la idea de la presencia de gigantes en la tierra en un periodo pasado. La palabra gigantes puede variar en interpretación y ha llevado a debates sobre la naturaleza exacta de estos seres. Algunas interpretaciones sugieren que se refiere a individuos de gran estatura física, mientras que otras interpretaciones consideran que podría referirse a seres sobrenaturales o híbridos de seres humanos y seres divinos. La inclusión de los gigantes agrega un elemento misterioso y mitológico a la narrativa, generando preguntas sobre la interacción entre estos seres y la humanidad. La mención de gigantes puede servir como un elemento simbólico que refleja la creciente corrupción y desorden en la tierra en ese tiempo,
o como una introducción a eventos más extraordinarios que se describirán más adelante en el relato bíblico. Ahora nos detendremos un momento a analizar el fragmento del versículo que dice: y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Este pasaje continúa la narrativa sobre la interacción entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Las expresiones "se llegaron" implica una unión o relación entre estos dos grupos, lo que llevó al nacimiento de descendencia. La referencia a los hijos como resultado de esta unión sugiere una descendencia única o excepcional, a menudo interpretada como seres que poseen características especiales o sobrenaturales. La interpretación de estos hijos ha sido objeto de debate, y las opiniones varían desde entenderlos como seres angelicales hasta interpretaciones simbólicas. Este pasaje puede ser una introducción a eventos que contribuyen al deterioro moral y espiritual de la humanidad, lo que lleva a la necesidad de intervención divina y al juicio del diluvio en la narrativa bíblica. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. En esta parte del versículo destaca a estos descendientes como personas excepcionales y distinguidas desde tiempos antiguos. La mención de valientes sugiere que pudieron haber sido guerreros o individuos notables por sus logros. El término varones de renombre indica que estos personajes dejaron una marca duradera en la memoria colectiva, ya sea por sus acciones heroicas o por otros aspectos de su existencia. Este pasaje This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. puede estar señalando la presencia de figuras influyentes o destacadas en la genealogía, pero también se ha interpretado en contextos mitológicos o legendarios debido a la ambigüedad de la frase. La conexión con los eventos antediluvianos puede indicar una relación con la creciente corrupción que llevó al juicio divino. Continuamos este análisis del capítulo 6 del libro de Génesis, versículo 5. El cual dice: y vio Yahvé que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: y vio Yahvé que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Este inicio se destaca como un punto crucial en la narrativa bíblica, revelando la intervención divina en respuesta a la creciente corrupción de la humanidad. La frase inicial, y vio Yahvé, presenta a Dios como un observador atento y consciente de los eventos en la tierra, subrayando su omnipresencia y conocimiento absoluto. Este acto de ver implica una evaluación profunda por parte de Dios, quien, en su sabiduría infinita, percibe la magnitud de la maldad humana. La descripción de la maldad de los hombres sugiere un estado generalizado de depravación moral y alejamiento de los principios divinos. Este reconocimiento divino de la maldad destaca la importancia de la justicia y la rectitud en la relación entre Dios y la humanidad. La palabra mucha indica que la situación ha alcanzado un nivel crítico, provocando la necesidad de una intervención divina para restaurar el orden y la armonía. La respuesta de Dios a esta evaluación es crucial para la comprensión del juicio que se avecina en la narrativa. Este versículo sienta las bases para la toma de medidas divinas, mostrando la conexión entre la percepción de Dios sobre la maldad humana y su posterior decisión de emprender acciones correctivas.
La narrativa que sigue a este punto revela la justicia divina manifestada a través del diluvio, un acto que busca purificar la tierra de la corrupción moral y restablecer la armonía en la creación. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esta frase ofrece una visión penetrante de la depravación moral que caracterizaba a la sociedad en ese momento, estableciendo un contexto crucial para la intervención divina que seguirá. La afirmación de que todo designio de los pensamientos del corazón era continuamente malvado sugiere una corrupción generalizada que afectaba no solo las acciones externas, sino también las motivaciones internas y los pensamientos más íntimos de las personas. La expresión de continuo solamente el mal subraya la persistencia y la constancia de esta inclinación negativa en la condición humana de ese periodo. Este énfasis en la perpetuidad del mal indica una espiral descendente en la moralidad, donde las intenciones malvadas se vuelven la norma en lugar de la excepción. La repetición de términos como todo y solamente refuerza la idea de una corrupción completa y total. Este diagnóstico sombrío de la condición humana sirve como un precursor esencial para la toma de medidas divinas, ya que destaca la urgencia de abordar la creciente maldad. En la narrativa bíblica, este reconocimiento por parte de Dios de la continuidad y la omnipresencia del mal conduce a la decisión de llevar a cabo el diluvio como un acto de juicio divino. La intervención de Dios se presenta como una respuesta necesaria para detener la progresión incontrolada de la maldad y restaurar el orden moral en la creación. Continuamos este análisis del capítulo 6 del libro de Génesis, versículo 6. El cual dice: y se arrepintió Yahvé de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Y se arrepintió Yahvé de haber hecho hombre en la tierra. Este pasaje presenta una imagen impactante de la reacción divina ante la profundidad de la depravación humana. La palabra arrepentimiento aplicada a Dios no implica que Él haya cometido un error, sino que experimenta una profunda tristeza y pesar por la dirección que ha tomado la humanidad en su relación con Él. El hecho de que Dios se arrepienta destaca la intensidad del desagrado divino hacia la maldad y corrupción humanas. Es una expresión de la conexión emocional y espiritual entre Dios y la creación, mostrando cómo las acciones humanas pueden impactar incluso al Creador. La idea de que se arrepintió Yahvé de haber hecho hombre en la tierra revela un estado de ánimo divino caracterizado por la pena y la aflicción, ya que la humanidad, en lugar de vivir según los designios divinos, ha caído en un camino de maldad continua. Este pasaje también enfatiza la importancia de la relación entre Dios y la humanidad. Aunque Dios está por encima del tiempo y es inmutable, su relación con la humanidad implica una capacidad única para responder emocionalmente a nuestras elecciones y acciones. La expresión de arrepentimiento destaca el deseo de Dios de que la humanidad se aparte de su mal camino y busque una relación restaurada con Él. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y le dolió en su corazón. La frase revela un aspecto profundamente emocional de la naturaleza divina. Este dolor en el corazón de Dios sugiere una reacción visceral y empática ante la maldad humana. Aunque Dios es trascendente y está más allá de las limitaciones humanas, este lenguaje antropomórfico se utiliza para transmitir la intensidad del pesar divino. El dolor en su corazón destaca la conexión íntima y afectiva de Dios con su creación. A pesar de la soberanía y omnipotencia de Dios, este pasaje resalta la realidad de que las acciones humanas pueden afectar profundamente a la divinidad.
El sufrimiento de Dios no se experimenta de manera aislada, sino que refleja una relación personal y emotiva con la humanidad. La elección de utilizar términos humanos como dolor y corazón para describir el estado divino sugiere la compasión y la comprensión de Dios hacia su creación. Este pasaje no solo presenta a un Dios de justicia, sino también a un Dios que siente y responde al mal con un pesar profundo. Continuamos este análisis del capítulo 6 del libro de Génesis, versículo 7. El cual dice: Y dijo Yahvé: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. De este versículo iniciaremos con esta frase: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. La declaración revela la severidad del juicio divino y la determinación de Dios de abordar la corrupción generalizada en la creación. Aquí, Dios comunica su decisión de eliminar no solo a la humanidad, sino también a todas las criaturas terrestres, subrayando la seriedad y la amplitud del juicio. La palabra raeré implica una acción completa y extirpadora, señalando la erradicación total de la vida de la superficie de la tierra. Este anuncio no se limita solo a los seres humanos, sino que abarca toda la creación terrestre, lo que resalta la gravedad de la situación y la necesidad de un reinicio total. La frase a los hombres que he creado destaca la autoría divina de toda la vida en la tierra y resalta la responsabilidad de Dios como creador. La decisión de eliminar lo creado muestra la justicia de Dios en respuesta a la corrupción y el alejamiento del propósito original de la creación. En este contexto, la declaración revela la seriedad de la afrenta divina causada por la maldad humana y cómo Dios, en su soberanía y justicia, responde con un juicio que afecta a toda la creación. Este acto de juicio no es impulsivo ni arbitrario, sino que representa una respuesta divina ante la corrupción y la rebelión continuas. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: pues me arrepiento de haberlos hecho. La expresión revela el pesar y la tristeza de Dios frente a la degeneración moral de la humanidad. Este arrepentimiento divino no implica un error en la creación original, sino más bien un lamento por la dirección que han tomado las criaturas humanas. A través de estas palabras, Dios comunica su profundo pesar y dolor ante la depravación de la humanidad. La frase me arrepiento sugiere un cambio en la actitud divina hacia la creación humana debido a su continua maldad. En este contexto, el arrepentimiento se interpreta como una respuesta divina a la rebelión y desobediencia humanas. Dios, en su omnisciencia, experimenta emociones ante la corrupción generalizada y decide tomar medidas enérgicas. La expresión de haberlos hecho destaca la conexión personal entre Dios y la humanidad como su creación. Aquí, Dios asume la responsabilidad como creador y manifiesta su dolor por el deterioro moral de aquellos a quienes dio vida. La relación íntima entre el creador y la creación humana se ve afectada por el alejamiento de los seres humanos de la voluntad divina. Continuamos este análisis del capítulo 6 del libro de Génesis, versículo 8, el cual dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahvé. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahvé. Este fragmento presenta un momento crucial en la narrativa, estableciendo a Noé como una... It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number.
Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply. LinkedIn is pretty great at a lot of things, like helping you tap into the latest trends and insights in your field. We cannot stop your coworker from tapping her pencil. LinkedIn can help you find new jobs that align with your career goals. We cannot help you find the source of that weird smell in the office fridge. Ew. And while we can't stop your coworkers from bringing their hobbies into the office, LinkedIn can help you bring your career to the next level. LinkedIn is the network that works for you. Figura singular en medio de la corrupción generalizada de la humanidad. Este versículo introduce un contraste fundamental entre Noé y la sociedad circundante, destacando la relación especial que Noé tiene con Dios. La palabra gracia implica favor no merecido y benevolencia divina. En este contexto, el hecho de que Noé haya encontrado gracia sugiere que Dios vio algo en el que lo distinguió, algo que lo hizo merecedor de recibir favor divino en medio de la perversidad generalizada. Esto resalta la singularidad de Noé en su generación y destaca su carácter recto y su relación íntima con Dios. La expresión ante los ojos de Yahvé enfatiza la conexión personal entre Noé y Dios. Noé no solo era recto en comparación con sus contemporáneos, sino que también encontró favor directamente delante de Dios. Este favor divino se convierte en la base sobre la cual se construirá la salvación de Noé y su familia durante el diluvio. El contraste entre la corrupción de la humanidad y la gracia concedida a Noé establece un patrón recurrente en la Biblia, donde individuos justos son seleccionados para cumplir un propósito divino en medio de contextos moralmente desafiantes. La narrativa sugiere que la gracia divina puede operar de manera notable incluso en situaciones extremas de depravación. Continuamos este análisis del capítulo 6 del libro de Génesis, versículo 9, el cual dice: Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Estas son las generaciones de Noé. Este inicio establece un punto de partida genealógico, marcando una transición en la narrativa hacia el linaje específico de Noé. La frase sirve como un encabezado que precede a una serie de detalles sobre sus descendientes y la continuación de la humanidad después del diluvio. En el contexto bíblico, la mención de generaciones a menudo implica más que simplemente la línea de descendencia biológica. También puede abarcar eventos significativos o características destacadas de los individuos mencionados. En este caso, la introducción de las generaciones de Noé anticipa información sobre sus hijos, sus esposas y el papel fundamental que desempeñarán en la repoblación de la tierra después del diluvio. La elección de comenzar con Noé señala su importancia en la narrativa y la conexión directa entre los eventos pre- y post-diluvianos. Al centrarse en las generaciones de Noé, se establece una continuidad en la historia, destacando la relevancia de su familia en el plan divino de restauración y renovación. Además, la expresión sugiere la importancia de la genealogía y la preservación de la línea familiar como aspectos fundamentales en la comprensión del propósito divino. La continuidad de la descendencia de Noé representa la oportunidad de una nueva humanidad, con el potencial de aprender de los errores del pasado y seguir el camino de rectitud que Dios busca para su creación. Ahora nos detendremos un momento a analizar el fragmento del versículo que dice: Varón justo, era perfecto en sus generaciones. Esta descripción de Noé establece claramente su carácter moral excepcional en el contexto de su tiempo, destacando su integridad y su relación con Dios. La palabra justo sugiere que Noé vivía de acuerdo con normas éticas y morales elevadas.
En medio de una sociedad caracterizada por la corrupción, la injusticia y la maldad, Noé se destacaba como una figura justa y recta. Su conducta era coherente con los principios divinos y éticos. La frase "era perfecto en sus generaciones" enfatiza la integridad de Noé en relación con su linaje o descendencia. La palabra perfecto aquí no implica sin defectos absolutos, sino más bien sin mancha moral. Noé mantuvo su rectitud a lo largo de su vida, transmitiendo un legado de virtud a las generaciones futuras. Esto resalta su compromiso continuo con la justicia y la obediencia a Dios, incluso en un entorno profundamente corrompido. La combinación de ser justo y perfecto en sus generaciones sugiere que Noé no solo era recto individualmente, sino que también influyó positivamente en su familia y en aquellos que lo rodeaban. Su justicia no fue una virtud aislada, sino que se manifestó en su impacto en la comunidad y en la transmisión de valores éticos a través de las generaciones. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: con Dios caminó Noé. Esta declaración revela la naturaleza íntima y devota de la relación entre Noé y Dios, destacando la cercanía espiritual y la fidelidad de Noé a los mandatos divinos. La metáfora de caminar con Dios se utiliza en la Biblia para describir una comunión estrecha y constante con la deidad. Implica una conexión profunda y continua, donde la vida y la conducta de la persona están alineadas con la voluntad divina. Noé, al caminar con Dios, demuestra una relación espiritual cercana, marcada por la comunión, la confianza y la obediencia. El acto de caminar implica movimiento y progresión, lo que sugiere que la relación de Noé con Dios no era estática, sino dinámica y en constante desarrollo. Noé no solo mantenía una conexión espiritual en momentos específicos, sino que su vida cotidiana reflejaba la voluntad divina. Cada paso de Noé estaba alineado con los designios de Dios, lo que subraya su fidelidad y compromiso continuo. Este versículo resalta la singularidad de Noé en medio de una generación corrupta. Aunque la sociedad que lo rodeaba se apartaba de Dios, Noé perseveró en su devoción y obediencia. La mención de caminar con Dios destaca su disposición constante a seguir la guía divina en todas las áreas de su vida. Continuamos este análisis del capítulo 6 del libro de Génesis, versículo 10. El cual dice: y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. La mención de Noé engendrando 3 hijos establece la base para el papel crucial que desempeñarán en la narrativa bíblica postdiluviana. Cada uno de los hijos de Noé representará una línea genealógica distinta y contribuirá significativamente a la repoblación de la tierra después del diluvio. El nombre de los hijos de Noé también tiene significados simbólicos. Sem significa nombre o renombre, y su línea genealógica se destaca particularmente en las Escrituras, ya que será la que conduzca a la descendencia de Abraham y, finalmente, al linaje de Jesucristo. Cam significa caliente o quemado, y su línea genealógica estará asociada con diversas naciones. Jafet significa expandir o ampliar, y su línea genealógica se relacionará con pueblos que se dispersarán en regiones más amplias. Estos 3 hijos representan la diversidad de la humanidad y las diferentes direcciones que tomarán las civilizaciones futuras. La narrativa posterior en la Biblia explorará cómo estas líneas genealógicas contribuyen a la formación de diversas naciones y grupos étnicos. Continuamos este análisis del capítulo 6 del libro de Génesis, versículo 11. El cual dice:
Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Esta afirmación destaca la profundidad y la generalización de la corrupción que prevalecía en ese momento. Este pasaje indica que la maldad y la depravación alcanzaron un nivel tan elevado que afectó no solo a la humanidad, sino también a la tierra misma. La tierra, como parte integral de la creación, reflejaba y sufría las consecuencias del comportamiento corrupto de sus habitantes. La corrupción se presenta como una condición que no puede pasar desapercibida ante la mirada divina. La frase delante de Dios subraya la omnisciencia y la presencia constante de Dios, indicando que nada escapa a su atención. La corrupción en la tierra, por lo tanto, no solo es un fenómeno observable por los seres humanos, sino que también es reconocido y evaluado por Dios. Este pasaje sienta las bases para el juicio divino que se avecina, ya que la corrupción generalizada ha provocado una respuesta divina. La tierra, que originalmente fue declarada buena en la creación, ahora está marcada por la decadencia y la maldad, lo que lleva a la necesidad de un acto divino para restaurar el orden y la justicia. La corrupción de la tierra se convierte en un catalizador para la intervención divina y el posterior relato del diluvio. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase. Y estaba la tierra llena de violencia. Esta frase expresa la gravedad y la extensión de la corrupción moral entre los habitantes de la tierra. La violencia, en este contexto, no solo se refiere a actos físicos de agresión, sino que también abarca la opresión, la injusticia y la falta de consideración hacia los demás. Este énfasis en la violencia subraya la profundidad de la depravación moral que afectaba a la sociedad de ese tiempo. La tierra, que originalmente fue creada como un lugar de armonía y prosperidad, ahora está marcada por la presencia generalizada de violencia. Este deterioro ético no solo afecta las relaciones entre los seres humanos, sino que también distorsiona la relación entre la humanidad y la creación en su conjunto. La violencia se convierte en un síntoma visible de la corrupción moral que ha permeado todos los aspectos de la vida. La mención de la violencia también sugiere una pérdida de valores fundamentales, como la justicia y la compasión. La sociedad, en lugar de reflejar la voluntad divina, se ha apartado de esos principios, lo que provoca un deterioro tanto en la relación entre las personas como en la relación entre los seres humanos y Dios. Continuamos este análisis del capítulo 6 del libro de Génesis, versículo 12, el cual dice: Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. De este versículo iniciaremos con esta frase. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida. Este fragmento enfatiza la atención divina a la condición moral de la humanidad y su entorno. Esta observación directa implica un juicio omnisciente de Dios sobre la creación, destacando su conocimiento completo de la corrupción que ha permeado la tierra. La expresión "he aquí que estaba corrompida" indica un estado presente y continuo de depravación, sugiriendo que la corrupción no era simplemente un incidente aislado, sino una realidad persistente y generalizada. La palabra corrompida sugiere una desviación significativa de la pureza original con la que Dios creó la tierra. Esta corrupción abarca tanto aspectos morales como sociales, indicando una ruptura profunda con los designios divinos para la humanidad y la creación en su conjunto. La evaluación divina destaca la necesidad de una intervención divina para restaurar la armonía y rectitud perdidas.
La atención de Dios hacia la corrupción también subraya la responsabilidad humana en el deterioro de la creación. Dios, en su sabiduría y justicia, examina la conducta de la humanidad y toma nota de la extensión de su rebelión. Esta evaluación divina sienta las bases para la decisión de llevar a cabo el diluvio como un acto de juicio y purificación para resetear la creación y ofrecer una nueva oportunidad para la humanidad y la vida en la tierra. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esta frase revela la extensión universal de la corrupción moral que afectaba tanto a la humanidad como a otras formas de vida. La inclusión de toda carne enfatiza la generalización de la corrupción, abarcando no solo a los seres humanos sino a todas las criaturas vivientes. Este lenguaje amplio implica que la influencia destructiva de la corrupción se extendió más allá de los límites de la especie humana, afectando la integridad de la creación en su conjunto. La expresión corrompido su camino señala la desviación de un camino recto y moral, sugiriendo que la conducta de la humanidad y otras criaturas se había apartado significativamente de la voluntad divina. La idea de un camino implica un propósito y un diseño original establecidos por Dios, y la corrupción implica una desviación de este orden establecido. Esta desviación no se limita a acciones aisladas, sino que afecta el curso general de la vida y la existencia en la tierra. Continuamos este análisis del capítulo 6 del libro de Génesis, versículo 13, el cual dice: Dijo, pues, Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: he decidido el fin de todo ser. Esta confirmación comunica la firme resolución divina de poner fin a la existencia de todas las criaturas, lo que refleja una determinación final y sin retorno. La elección de las palabras, especialmente decidido y fin, sugiere que Dios ha llegado a una conclusión irrevocable y ha determinado poner fin a la vida en la tierra como respuesta a la corrupción y violencia generalizadas. La frase "el fin de todo ser" abarca no solo a la humanidad, sino a toda forma de vida. La universalidad de esta sentencia destaca la extrema gravedad de la situación y la necesidad de una intervención drástica para restaurar la justicia y la armonía en la creación. La palabra fin implica no solo la terminación de la vida individual, sino también el cese completo de la existencia en su totalidad. Esta declaración establece el contexto para la narrativa del diluvio, donde Dios ejecutará su juicio mediante el medio del agua para purificar y renovar la tierra. La severidad de la decisión divina resalta la magnitud de la corrupción que ha afectado a toda la creación, llevando a la necesidad de un acto radical de restauración divina. Ahora nos detendremos un momento a analizar el fragmento del versículo que dice: porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. La generalizada y desenfrenada violencia que ha permeado la sociedad humana. La palabra llena indica que la violencia se ha vuelto ubicua y omnipresente, afectando todos los rincones de la tierra y la vida cotidiana. La conexión entre la violencia y la decisión divina de juicio subraya la gravedad moral de la humanidad en ese momento. La violencia no solo se considera como un acto individual, sino como un fenómeno sistémico que ha corrompido la estructura misma de la sociedad. Esta corrupción moral ha alcanzado tal magnitud que ha perturbado el orden y la paz originales establecidos por Dios. La expresión "a causa de ello" sugiere que la responsabilidad recae directamente en la humanidad. Dios toma nota de la conducta humana y su contribución a la decadencia moral de la tierra.
Esta conexión entre la violencia humana y el juicio divino establece un vínculo claro entre la conducta ética y las consecuencias cósmicas, destacando la preocupación divina por la justicia y la moralidad en la creación. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: yo los destruiré con la tierra. En esta frase, Dios no solo anuncia la destrucción de los seres vivos, sino también la tierra misma, indicando un acto de juicio que abarcará y transformará la totalidad del entorno creado. Aquí se vislumbra la idea de que la corrupción humana ha afectado no solo a la humanidad, sino también al propio tejido de la creación. La inclusión de la palabra tierra sugiere una renovación completa y una purificación del entorno físico. Este acto de destrucción no es simplemente punitivo, sino que también tiene la intención de restaurar y revitalizar la tierra, eliminando la contaminación causada por la violencia y la corrupción. Se plantea la necesidad de un nuevo comienzo, donde la tierra misma sea liberada de las consecuencias de la maldad humana. Continuamos este análisis del capítulo 6 del libro de Génesis, versículo 14, el cual dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase: hazte un arca de madera de gofer. Esta encomienda a Noé destaca la precisa orientación divina para construir un refugio capaz de resistir el inminente diluvio. Aunque la madera de gofer no se define de manera específica, se sugiere que es la elección idónea para la construcción naval, enfatizando la importancia de seguir las instrucciones divinas con atención meticulosa. La elección de esta madera para el arca revela la sabiduría implícita en la guía divina, indicando que la madera seleccionada no solo sería duradera y resistente al agua, sino que también encierra un simbolismo más profundo. Similar a la elección de gofer para la construcción del arca, la dirección divina trasciende lo meramente práctico, implicando una conexión simbólica entre el material y el propósito del arca en el contexto del diluvio inminente. Este mandato divino, al igual que la mención de la violencia en el contexto del diluvio, subraya la necesidad de una intervención divina debido a la depravación moral que permeaba la sociedad. Al construir el arca según las instrucciones específicas, Noé no solo se prepara físicamente para el diluvio, sino que también participa en un acto de obediencia que representa la restauración de la relación entre el hombre y Dios, reflejando la importancia de seguir la guía divina incluso en la construcción de medios de salvación terrenal. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Esta directriz revela un cuidadoso diseño técnico que no solo garantiza la impermeabilidad del arca ante el diluvio, sino que también demuestra una planificación meticulosa para albergar a Noé, su familia y las diversas especies animales. La instrucción de incluir aposentos señala un enfoque organizado y funcional en la construcción del arca, indicando que se anticipó y se preparó para las necesidades específicas de cada entidad a bordo. La presencia de aposentos dentro del arca sugiere una atención cuidadosa a la comodidad y la eficiencia espacial, creando un ambiente habitable y adaptado para albergar a los ocupantes durante la duración del diluvio. Este enfoque organizativo resalta la previsión divina, que va más allá de la simple construcción de una estructura flotante, demostrando la consideración de Dios hacia el bienestar y la supervivencia de todas las formas de vida a bordo. La aplicación de brea tanto por dentro como por fuera subraya la preocupación por la impermeabilidad del arca, asegurando que sea completamente hermética para resistir las inclemencias del diluvio.
Este detallado proceso de calafateo destaca la importancia de proteger a los ocupantes del arca de los elementos y enfatiza la calidad de la obra, reflejando la excelencia en la ejecución de la tarea divina. Así, esta directiva técnica no solo aborda aspectos prácticos, sino que también revela la atención divina a los detalles para garantizar la efectividad y el propósito del arca en medio de la catástrofe inminente. Continuamos este análisis del capítulo 6 del libro de Génesis, versículo 15, el cual dice: y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: y de esta manera la harás. Esta sencilla pero poderosa afirmación encapsula la esencia de la dirección divina al proporcionar medidas específicas para la construcción del arca. Este mandato refleja un diseño celestial detallado, indicando que la intervención divina no solo se limita a un llamado general, sino que también abarca la especificidad y la precisión en la ejecución de la tarea. Las medidas específicas sugieren un enfoque meticuloso y planificado por parte de Dios, destacando la importancia de cada detalle en la construcción del arca. Esta atención a la precisión revela la perfección divina en la orientación dada a Noé, subrayando la necesidad de seguir cuidadosamente cada indicación para lograr el propósito deseado. La preservación de la vida durante el diluvio. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Esta enunciación precisa de las dimensiones revela un diseño divino meticuloso y específico para el arca de Noé. Estas medidas no son meramente números, sino una guía detallada que resalta la capacidad planificada para albergar una amplia diversidad de vida terrestre durante el inminente diluvio. La longitud generosa de 300 codos sugiere un espacio extenso y suficiente para albergar no solo a Noé y su familia, sino también a una variada gama de animales. Esta dimensión subraya la preocupación divina por preservar la biodiversidad y asegurar que ninguna forma de vida quede excluida de la salvación durante la catástrofe. La anchura de 50 codos sugiere una estructura lo suficientemente espaciosa para proporcionar comodidad y movimiento a los ocupantes, indicando que el diseño divino no solo se centra en la cantidad, sino también en la calidad de vida dentro del arca. Esto refleja la benevolencia divina al proporcionar un refugio que no solo cumple con la necesidad de supervivencia, sino que también garantiza un ambiente habitable para todas las criaturas a bordo. La altura de 30 codos señala una estructura sólida y proporcional, lo que sugiere estabilidad y resistencia contra las inclemencias del diluvio. Esta dimensión específica también destaca la armonía en el diseño divino, asegurando que el arca sea capaz de soportar las fuerzas naturales y cumplir con su propósito de preservar la vida. Continuamos este análisis del capítulo 6 del libro de Génesis, versículo 16, el cual dice: una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. La inclusión de una ventana no solo sirve como un elemento práctico para la ventilación y la entrada de luz, sino que también destaca la preocupación divina por el bienestar de los ocupantes durante su estadía prolongada dentro del arca. La especificación de la altura de la ventana, a un codo de elevación por la parte de arriba,
revela una cuidadosa consideración para garantizar la protección contra las aguas del diluvio. Esta posición elevada asegura que la ventana no se sumerja en el agua, permitiendo la entrada de luz y aire sin comprometer la seguridad estructural del arca. La prescripción de una ventana no solo tiene implicaciones prácticas, sino también simbólicas. La luz que entra a través de la ventana podría interpretarse como la presencia divina, ofreciendo orientación y esperanza incluso en medio de la oscuridad del diluvio. La ventilación, por otro lado, representa la necesidad de renovación y vida en el confinamiento del arca, mostrando la compasión divina incluso en las condiciones más desafiantes. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. La ubicación estratégica de la puerta en el costado del arca sugiere una entrada accesible y estratégica, facilitando la entrada y salida de sus ocupantes. La disposición de 3 pisos, piso bajo, segundo y tercero, no solo subraya la generosidad divina al proporcionar un espacio tridimensional para la vida a bordo, sino que también apunta a una consideración cuidadosa de las necesidades específicas de las diferentes criaturas que serían resguardadas. Este diseño tridimensional asegura una distribución equitativa del espacio y permite la separación de las diversas especies, creando un ambiente organizado y funcional para la convivencia durante el diluvio. La presencia de múltiples niveles también puede interpretarse simbólicamente, reflejando la diversidad de la creación y la atención divina a cada forma de vida. Este diseño tridimensional resalta la armonía y la planificación divina para asegurar que todos los ocupantes, independientemente de su tamaño o necesidades, tengan un espacio adecuado y seguro. Continuamos este análisis del capítulo 6 del libro de Génesis, versículo 17, el cual dice: y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que haya en la tierra morirá. De este versículo iniciaremos con esta frase: y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra. El anuncio del diluvio no solo informa sobre un evento catastrófico, sino que también comunica la necesidad de un reinicio drástico del orden en la creación. La expresión "he aquí que yo traigo" denota una acción decisiva y divina, indicando que el diluvio no es simplemente un fenómeno natural, sino una intervención específica de Dios para restaurar la justicia y la armonía en la creación. La palabra traigo refleja la autoridad y el poder divinos detrás de este evento, subrayando la seriedad de la situación y la necesidad de una intervención divina. El diluvio de aguas anunciado no es simplemente una calamidad natural, sino un medio a través del cual Dios busca purificar la tierra de la corrupción moral y restablecer su orden divino. Este evento catastrófico se presenta como una medida extrema, destinada a eliminar la depravación y proporcionar una oportunidad para un nuevo comienzo en la creación. Ahora nos detendremos un momento a analizar el fragmento del versículo que dice: para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Este anuncio revela la gravedad del veredicto celestial contra la maldad generalizada que ha permeado la vida en la tierra. El énfasis en destruir toda carne subraya la amplitud de la intervención divina, indicando que ningún aspecto de la creación será eximido de este acto purificador. La inclusión de espíritu de vida debajo del cielo señala que el juicio divino no se limita a la maldad humana, sino que se extiende a todas las formas de vida terrestre. Esta amplia aplicación del juicio destaca la interconexión de la creación y la responsabilidad de la humanidad sobre la totalidad del entorno terrestre.
El uso de la palabra debajo del cielo subraya la universalidad de la decisión divina, sugiriendo que el diluvio es un acto que abarca toda la esfera terrestre. Esta frase resalta la magnitud del juicio y la necesidad de una renovación completa para restaurar la armonía original de la creación. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: todo lo que hay en la tierra morirá. Esta sentencia divina busca eliminar completamente la vida terrestre que ha caído en la corrupción moral, demostrando la gravedad del juicio divino. La mención de espíritu de vida debajo del cielo subraya la universalidad de la condena, afectando a todas las criaturas vivientes en la tierra. En este propósito divino, la destrucción masiva se presenta como un acto necesario para purgar la creación de la maldad y restablecer el orden divino. La expresión debajo del cielo enfatiza la amplitud de la intervención divina, indicando que ningún rincón de la creación será eximido de este juicio. Es un recordatorio impactante de la gravedad de la situación y la urgencia de la intervención divina para corregir la deriva moral de la humanidad. La adición de todo lo que hay en la tierra morirá refuerza la contundencia del juicio divino, destacando la totalidad de la destrucción que se avecina. Esta afirmación apunta a la ausencia de excepciones fuera del plan de salvación para Noé y su carga en el arca. La extinción total de la vida en la tierra subraya la necesidad de un nuevo comienzo, un borrón y cuenta nueva que permita la renovación de la creación. Continuamos este análisis del capítulo 6 del libro de Génesis, versículo 18, el cual dice: Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: Mas estableceré mi pacto contigo. Este pacto no solo representa un compromiso divino de protección, sino también una promesa de un futuro para la humanidad y la creación a través de la figura de Noé. La palabra estableceré implica la firmeza y la solidez del pacto divino, indicando que no es un compromiso efímero, sino una garantía duradera de la preservación de Noé y su descendencia. La elección de Dios de establecer un pacto en lugar de simplemente ejecutar el juicio revela una disposición divina de ofrecer una oportunidad para la redención y la continuidad de la vida en la tierra. La inclusión de contigo personaliza el pacto, destacando la relación íntima entre Dios y Noé. Este pacto no es simplemente un acuerdo formal, sino una expresión de la relación especial entre el Creador y su siervo fiel. La conexión personal refuerza la idea de que este compromiso divino va más allá de la mera supervivencia física, es una oferta de gracia y un camino hacia la renovación y el restablecimiento de la armonía perdida. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Esta directiva detallada asegura no solo la preservación de Noé, sino también la transmisión de la obediencia y la fe a través de las generaciones. La inclusión de tú, tus hijos, tu mujer resalta la importancia de la unidad familiar en el acto de salvación. Esta elección específica de quienes deben ingresar al arca refleja el deseo divino de mantener y proteger la familia como una unidad fundamental en la historia humana. La inclusión de la esposa y las mujeres de los hijos destaca la atención divina a la totalidad de la unidad familiar, asegurando la preservación y continuidad de las relaciones más cercanas. La frase "las mujeres de tus hijos contigo" apunta a la preservación de la descendencia y la multiplicación de la humanidad después del diluvio. Este énfasis en la presencia de mujeres indica la preocupación divina por la diversidad y la multiplicación de la creación, destacando la importancia de la continuidad y la propagación de la vida.
Continuamos este análisis del capítulo 6 del libro de Génesis, versículo 19, el cual dice: Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca. Esta instrucción detallada revela la preocupación divina por la continuidad y la multiplicidad de la vida en la tierra. La frase de todo lo que vive, de toda carne subraya la inclusividad de la tarea asignada a Noé, abarcando toda la gama de criaturas vivientes. La selección de 2 de cada especie indica la voluntad divina de preservar la variedad y la biodiversidad en la creación, garantizando la continuidad de las diferentes formas de vida después del diluvio. La inclusión de meterás en el arca resalta el papel central del arca como un refugio para la preservación de la vida durante el diluvio. Esta estructura se convierte en el medio a través del cual se asegura la supervivencia y la multiplicación de las especies, mostrando la planificación y la previsión divina en la preservación de la creación. La orden específica a Noé para reunir parejas de cada especie va más allá de la mera supervivencia física. Indica la importancia de la reproducción y la multiplicación de la vida después del diluvio, destacando la atención divina a la continuidad y la renovación de la creación. Esta tarea asignada a Noé se convierte en un acto de participación activa en el proceso de preservación de la vida en la tierra, subrayando la colaboración entre el hombre y Dios en la restauración post-diluvio. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. La mención específica de macho y hembra destaca la importancia de la reproducción y la multiplicación de cada especie, asegurando la viabilidad a largo plazo después del diluvio. La frase para que tengan vida contigo enfatiza la conexión intrínseca entre Noé y las criaturas que llevará al arca. No se trata solo de la preservación de la vida en un sentido general, sino de establecer una relación de cuidado y responsabilidad compartida entre Noé y las especies que representan la biodiversidad de la creación. La elección de macho y hembra serán resalta la atención divina a la dualidad biológica y la necesidad de la complementariedad en la reproducción. Esta especificación asegura no solo la supervivencia individual de las especies, sino también la capacidad de generar nueva vida y continuar el ciclo biológico después del diluvio. Continuamos este análisis del capítulo 6 del libro de Génesis, versículo 20, el cual dice: de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Este versículo comenzaremos analizándolo con esta frase: de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. La especificación cuidadosa de diferentes categorías de criaturas vivientes subraya la atención divina a la diversidad de la vida terrestre, abarcando todas las formas de seres vivos. La frase de las aves según su especie pone de manifiesto la variedad alada del reino animal, indicando que cada tipo específico de ave, con sus características distintivas, debería ser incluido en el arca. Esto resalta la atención de Dios a la diversidad dentro de las aves y la importancia de preservar cada especie única. La inclusión de y de las bestias según su especie amplía la categoría de criaturas terrestres, abarcando mamíferos y otras formas de vida no aladas. Nuevamente, la atención específica a según su especie resalta la importancia de preservar la diversidad biológica y la singularidad de cada tipo de bestia.
La adición de todo reptil de la tierra según su especie enfatiza aún más la amplitud del mandato divino, incorporando a las criaturas que se desplazan reptando. Este detalle destaca la inclusión de una variedad aún mayor de formas de vida, subrayando la atención divina a cada categoría única de criaturas vivientes. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Esta reiteración destaca el propósito central de la preservación de la vida a través del juicio inminente del diluvio, enfocándose específicamente en la multiplicidad de las especies. La frase 2 de cada especie resalta la necesidad de preservar la diversidad biológica. No se trata simplemente de la supervivencia de individuos, sino de asegurar que cada tipo único de ser vivo sea representado en el arca. Esta especificidad refleja la atención divina a la multiplicidad de la creación y la importancia de mantener la riqueza genética y ecológica. La inclusión de entrarán contigo subraya la idea de la colaboración y la participación activa de Noé en la tarea divina de salvaguardar la vida. Esto indica que la preservación de la diversidad biológica no es solo un acto divino, sino también una responsabilidad compartida entre Dios y el hombre. La frase final, para que tengan vida, resalta el propósito último de este mandato repetido. No es simplemente la supervivencia física, sino la continuidad y la multiplicación de la vida después del diluvio. La reiteración de este propósito destaca la intención divina de permitir que la vida florezca nuevamente en la tierra, incluso después de un evento tan catastrófico como el diluvio. Continuamos este análisis del capítulo 6 del libro de Génesis, versículo 21. El cual dice: Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. De este maravilloso versículo iniciaremos con el análisis de esta frase. Y toma contigo de todo alimento que se come. Esta instrucción divina destaca la preocupación de Dios por la provisión adecuada durante el diluvio, subrayando la importancia de garantizar suficientes alimentos para Noé, su familia y todas las criaturas a bordo del arca. La frase "y toma contigo" indica la acción específica que Noé debe emprender, enfatizando su responsabilidad activa en la preparación para el diluvio. Este acto no solo es una muestra de la obediencia de Noé, sino también una manifestación de la colaboración entre el hombre y Dios para garantizar la supervivencia durante el evento catastrófico. La inclusión de todo alimento que se come resalta la diversidad y la amplitud de los alimentos que Noé debería recolectar. Esta especificidad asegura que habrá una variedad suficiente de alimentos para satisfacer las necesidades nutricionales de los ocupantes del arca, incluyendo a los humanos y a los animales. El propósito detrás de este mandato es evidente en la frase final, para la duración del diluvio. Esta especificación temporal subraya que la recolección de alimentos no es simplemente una medida precautoria, sino una estrategia planificada para garantizar que haya suficientes provisiones para toda la duración del evento catastrófico. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Esta instrucción no solo enfatiza la importancia de almacenar alimentos como medida de precaución, sino que también establece claramente el objetivo de proporcionar sustento para todos durante y después del diluvio. La acción de almacenarlo destaca la necesidad de una preparación cuidadosa y proactiva por parte de Noé. La recolección y el almacenamiento de alimentos son acciones deliberadas que apuntan a asegurar suficientes provisiones para la duración del diluvio.
Esta tarea también demuestra la participación activa de Noé en la preservación y el cuidado de aquellos confiados a su cargo. La declaración y servirá de sustento para ti y para ellos establece el propósito directo de la recolección de alimentos. No es simplemente una precaución, sino una estrategia clave para garantizar que haya suficientes recursos nutritivos para mantener la vida y la salud de Noé, su familia y los animales durante todo el evento catastrófico. El énfasis en ti y para ellos subraya la equidad en la distribución de las provisiones. La preocupación divina abarca tanto a los seres humanos como a los animales, reforzando la idea de que todas las criaturas a bordo del arca son objeto de la provisión divina. Este propósito final refleja la compasión de Dios hacia toda la creación y destaca la importancia de cuidar de manera integral de aquellos confiados a la protección de Noé. Continuamos este análisis del capítulo 6 del libro de Génesis, versículo 22. El cual dice: Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. De este versículo iniciaremos con esta frase: Y lo hizo así Noé. Esta breve declaración encapsula la disposición del patriarca a seguir las directivas de Dios sin vacilación ni desviación, destacando su carácter obediente y su compromiso firme con la voluntad divina. La frase "y lo hizo así" señala la acción inmediata y ejecutiva de Noé. No se limita a la aceptación pasiva de las instrucciones, sino que pone en práctica de manera activa y diligente todo lo que Dios le ha encomendado. Esta prontitud y diligencia reflejan la confianza de Noé en la sabiduría divina y su disposición a actuar en consecuencia. La inclusión del nombre Noé personaliza la declaración, resaltando la importancia de la individualidad y la elección personal en la obediencia. La mención específica de su nombre también subraya la singularidad del carácter de Noé y su papel crucial en el cumplimiento del plan divino. En este versículo finalizamos su análisis con esta frase: hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. La repetición de esta completa adherencia subraya la importancia de la obediencia en la relación entre Dios y el hombre, especialmente en contextos de juicio y salvación. La expresión "hizo conforme a todo lo que Dios le mandó" destaca la precisión y la minuciosidad con la que Noé siguió las instrucciones divinas. No se trata de una obediencia parcial o selectiva, sino de un cumplimiento cabal de cada detalle y mandato que Dios le había dado. Esta fidelidad extrema refleja la confianza de Noé en la sabiduría y la autoridad de Dios. La inclusión de Dios le mandó refuerza la idea de que la fuente de las instrucciones es divina. Noé no actuó por su cuenta iniciativa, sino que respondió con obediencia a la voluntad específica de Dios. Esta relación de autoridad y sumisión subraya la importancia de la obediencia como un acto de confianza y rendición a la dirección divina. La repetición de esta afirmación a lo largo del relato refuerza su importancia y destaca la coherencia en la conducta de Noé. En el contexto del diluvio, donde el juicio divino y la preservación estaban en juego, la obediencia de Noé se convierte en un testimonio crucial de la relación fiel entre Dios y la humanidad.